Quiero presentaros en este día el estudio bíblico. Continuamos con el libro de Hechos y hoy llegamos al capítulo 19. Pablo en Éfeso. Dios operaba milagros extraordinarios por medio del apóstol Pablo en Éfeso. El poder era tal que aún se llevaban a los enfermos y endemoniados los paños o delantales que había usado Pablo y las enfermedades se iban y los demonios salían. Esto hizo que el enemigo, que Satanás, hiciera su trabajo para duplicar estas obras milagrosas. ¿Por qué digo esto? La finalidad del enemigo era desacreditar a Pablo y su mensaje. Si tiene ahora mismo una Biblia, yo te invito a que pueda leerla. Y si no puedes porque estás trabajando, yo te invito a que escuches bien porque hoy llegamos al capítulo 19 y en este capítulo suceden muchas cosas. En primer lugar, se puede notar la táctica del enemigo. Hechos 19, versos del 13 al 14, dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y resulta que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Los exorcistas ambulantes eran personas impías, al servicio de Satanás, quienes por medio de conjuros expulsaban demonios. La palabra griega, que se ha traducido como exorcistas, significa uno que emplea unas fórmulas o unos conjuros para la expulsión de los demonios. Quien estaba detrás de todo esto era Satanás, y quería mantener cautiva a la gente. Hoy en día hay personas así. Están controladas por el enemigo, hacen exorcismos, hacen brujería, hechicería, y el enemigo gana terreno. No es que Satanás estaba luchando contra su propio reino, sino que al permitir que salgan demonios de una persona por la acción del exorcista, la gente aclamaba al exorcista. Aclamaba el poder. Aclamaba el poder del enemigo, de Satanás. Pero después más demonios y más peligrosos venían a morar en las personas de quien había salido originalmente. Satanás vio cómo Pablo hacía milagros extraordinarios en el nombre de Jesús y pensó que si sus socios, los exorcistas ambulantes, lograban expulsar demonios también en el nombre de Jesús, la gente no sabría distinguir la diferencia entre lo que hacía Pablo y lo que hacían los exorcistas. Sabemos que el enemigo es astuto. Él es el genio del engaño. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a evitar que el enemigo nos coma terreno. Para eso se valió de los 7 hijos de un tal Esceva. Era judío, jefe de los sacerdotes, los cuales se dedicaban al oficio del exorcismo ambulante. De Esceva no se sabe mucho, aparte de que se atribuía a sí mismo el título de jefe de los sacerdotes. Sabemos que podría estar en Jerusalén, no en Éfeso. Y es muy posible que no haya sido otra cosa sino un impostor, ¿quién lo sabe? En todo caso, estos 7 hombres, estos 7 hijos, hallaron a un endemoniado y comenzaron a hacer sus conjuros, pero esta vez invocando el nombre del Señor Jesús. Yo me imagino la escena. Debió ser un espectáculo patético totalmente. «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y vemos lo que sucedió. En segundo lugar tenemos la derrota del enemigo. Tenemos la derrota de Satanás. Satanás siempre va a acabar derrotado. Y tú puedes derrotar al enemigo, a ese gigante que se levanta contra ti. Hechos 19, versos del 15 al 16, dice: «Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este pasaje me gusta mucho y lo escucho muchas veces en la voz de Miguel Díez cuando nos comparte la palabra, que siempre menciona este pasaje. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿tú quién eres? En esto se manifiesta el poder absoluto de Dios y de su Hijo. Satanás y sus demonios no pueden hacer lo que a ellos se les antoja. El demonio o el espíritu malo
habló por medio del hombre y dijo a estos 7 hijos de Esceva: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El plan del enemigo acaba de fallar. El nombre de Jesús no es un mero estribillo, no es una coletilla de encantamiento para poner en acción lo sobrenatural. Inmediatamente el hombre endemoniado se abalanzó sobre los 7 hijos de Esceva y los dominó. Eran 7 contra 1, pero a pesar de eso, el demonio, actuando por medio del endemoniado, pudo más que los 7 hijos de Esceva. De tal manera que estos pobres individuos tuvieron que salir a la carrera dejando atrás su ropa y también heridos. Es cosa seria enfrentarse al poder maligno sin estar capacitado por el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos débiles. Poca broma, ¿eh? En tercer lugar, se puede ver el efecto que tuvo este hecho en la comunidad de Éfeso. Hechos 19, versos del 17 al 20, dice lo siguiente. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor todos de ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesaban y daban cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando el poder de Dios se manifiesta de una forma tan contundente, como en el caso de los exorcistas ambulantes en Éfeso, el nombre de Dios es magnificado. El nombre de Dios se eleva en lo más alto. Se eleva entre los creyentes y es causa de temor entre los incrédulos. Esto fue lo que sucedió en Éfeso. Nadie se quedó sin saber lo que había pasado con los hijos de Esceva. Imagino la situación. La gente cruzándose con los hijos de Esceva, con alguno de ellos. Anda, mira quién está aquí. El exorcista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Los judíos incrédulos y los gentiles incrédulos estaban sobrecogidos de temor. Los creyentes, tanto de trasfondo judío como el trasfondo gentil, no encontraban palabras para engrandecer o exaltar o magnificar al Señor Jesucristo. Pero se puede notar que lo que hicieron los creyentes fue más allá. Muchos de ellos, a pesar de ya ser creyentes, todavía estaban coqueteando con el pecado del ocultismo, de la magia, de la adivinación, de la brujería, de todo lo demás. Pero a raíz de ese incidente con los hijos de Esceva, muchos creyentes confesaron y dieron cuenta de sus hechos. Qué bueno que por el testimonio de una persona, qué bueno que por un milagro del Señor, tú te puedas dar cuenta de que a lo mejor hay en tu vida alguna cosa que no estás haciendo bien. Y qué bueno que la puedas confesar. Qué bueno que te puedas presentar en el altar delante del Señor y quemar esas cosas que no son buenas. Señor, estoy delante tuya. Aquí están mis debilidades. Aquí están mis problemas, mis errores. Me presento delante de ti. Muchos de ellos, a pesar de ya ser creyentes, todavía coqueteaban con el pecado. Y muchas veces nos pasa eso. A pesar de conocer el poder de Dios, de conocer sus milagros, de conocer las cosas que hace en nuestra vida, las cosas que hace en nuestra familia, seguimos coqueteando con el pecado. Lucas registra que el valor de los objetos para realizar magia se quemaron. Ascendía a 50.000 piezas de plata. Esto es mucha pasta, esto es mucho dinero. De hecho, alguien ha echado números y ha llegado a la conclusión que esto equivale al salario de 150 personas por todo un año. Una barbaridad. El ocultismo es contrario a la voluntad de Dios. Cuidado con recurrir a los brujos, a los adivinos, a los esotéricos, a los espiritistas, a los astrólogos, a los parapsicólogos incluso. Toda esta gente está inmersa en cosas que nos pueden atar y nos pueden hacer daño. Cuidado incluso con ese popular y aparentemente inofensivo horóscopo. El horóscopo, ¿eh? Sucede que este incidente con los hijos de Esceva y seguramente muchos otros contribuyeron para el crecimiento de la Iglesia de Cristo en Éfeso.
Es como en el Antiguo Testamento, había derrota en el pueblo. El pueblo de Dios no conseguía la victoria porque había anatema en medio del pueblo, había pecado en el medio del pueblo. Hasta que no se reconoció ese pecado, no se quitó del medio, no hubo victoria. Y hasta que no reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados, no vamos a obtener victoria. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor crecía. Esto significa que abarcaba cada vez mayores regiones de la provincia romana de Asia. La palabra del Señor también prevalecía poderosamente, y esto significa que se imponía poderosamente sobre cualquier enemigo. En cuarto lugar, se puede ver los planes futuros de Pablo. Hechos capítulo 19, versos del 21 al 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Estos pasajes nos muestran que Pablo siempre tenía un plan para lo que hacía, y seguramente ese plan era buscar a Dios en oración, buscar la dirección de Dios para saber lo que debía hacer. Pablo jamás salió sin saber a dónde iba. ¿Te acuerdas lo que compartíamos en semanas anteriores? El Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a ciertos lugares. Estando en Éfeso, luego del incidente con los hijos de Esceva, Pablo se propuso a sí mismo, y esto es lo que significa que se propuso en el Espíritu, ir a Jerusalén, no sin antes recorrer Macedonia y Acaya, que están en Europa, con Filipos en Macedonia y Corinto en Acaya. Yo pienso que la razón por lo que hizo Pablo esto era por la necesidad material que había entre los hermanos en la fe en Jerusalén, y resolvió dar una oportunidad a los hermanos en la fe también de Macedonia y Acaya, y todo esto por el plan de Dios. Ese ímpetu misionero le estaba guiando hacia Roma, la capital del imperio dominante en ese tiempo. Y según la epístola a los romanos, Pablo inclusive acariciaba la idea de llegar a España. Qué bueno es que los hermanos se esfuercen por llevar la palabra a todo lugar, a sitios donde no se pueda ministrar, a sitios donde la palabra es desconocida. Hace unas semanas mencionábamos a Pablo, que estaba en Atenas, al Dios no conocido. Se predicaba, se hablaba de cualquier Dios, se adoraba a cualquier Dios, pero no se conocía al Dios verdadero. Qué bueno que podamos llevar a España y a todo el mundo el Dios verdadero. Hay muchos dioses, hay mucha idolatría, pero ¿dónde está el Dios verdadero en esas personas? Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos, que conocen a Jesús, que conocen su palabra y su mensaje, y hay muchos que profesan tener una relación única, una relación personal con Cristo, el Creador. Otros dicen que ellos han sido los únicos depositarios de los secretos del reino. Hay muchos falsos profetas. Y en el libro de Hechos se escribe sobre un suceso que puede ilustrarnos mejor. Creer conocer a Jesús. Y lo hemos mencionado. Estos hijos de Esceva. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos creían conocer a Jesús. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿conozco a Dios? ¿Conoces a Jesús, el único y soberano Rey sobre la tierra? Y hay una forma de saber si realmente conocemos a Dios. Gálatas capítulo 4 versos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si dices que le conoces, entonces tienes la confianza de acercarte a su trono y pedirle, como un hijo le pide a un padre. Dios nos conoce íntimamente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia,
y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo seguro que lo tienes subrayado en la Biblia, ¿verdad? Conocido. ¿Lo ponemos en práctica? Además, si decimos que le conocemos, ¿debemos parecernos a él? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, lo que decía Pablo. Si andamos con él y queremos conocerle, debemos tener una comunión con él. Ahora te hago otra pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Crees que le conoces? Y este es el mensaje en esta mañana, este estudio bíblico. Pablo en Éfeso, donde hay mucha tela que cortar, donde nosotros te damos un punto de vista sobre este pasaje, pero seguramente si tú lo escudriñas, a lo mejor el Señor te pone otra palabra diferente. El fin de este mensaje es: ¿conocemos a Dios? ¿Le conocemos realmente? ¿Hemos tenido un encuentro personal con Dios? ¿O hacemos como los hijos de Esceva? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La respuesta depende de cada uno de nosotros. Déjanos tus comentarios, llámanos por teléfono. ¿Alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? Con total libertad. Radio Solidaria, una radio comprometida.